de ustedes. Bienvenidos a los que ya están acá en Visión de Femisco esta tarde. Realmente es un gran gusto poderles tener acá. Y bienvenidos a los que nos sintonizan ahora en vivo y verán el video en repriso en la comodidad de sus casas después. Estoy muy contento de que podamos tener este estudio número 2 y quiero pedir la ayuda de nuestro buen Dios esta tarde para que Él nos guíe en el estudio de su palabra y que podamos crecer en base a ella. Así que si me acompañan a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu guía, pedimos tu revelación, pedimos que tú abras del buen tesoro de tu corazón y lo compartas esta tarde con nosotros. Pedimos ser guiados, pedimos ser iluminados en las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera empezar primero que nada con un pequeño repaso por los que no estuvieron la semana pasada y porque siempre es bueno refrescar y recordar lo que veíamos de la semana pasada. Primero, pequeño repaso, vimos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Los voy a anotar aquí para que no quede duda alguna. El hebreo, que no solo es el idioma principal de la Biblia, sino también es el idioma en que la Biblia está pensada, en que la Biblia está concebida. Es decir, la Biblia fue concebida desde un idioma y desde una mentalidad hebrea, semítica, israelita, que empezó con Abraham y que continuó hasta que se cerró el canon en el primer siglo. El segundo idioma bíblico es el arameo, que es un idioma hermano del hebreo. De hecho, los caracteres que hoy en día se escriben diciendo que es hebreo, como por ejemplo, esta es la palabra Abraham. Bueno, no voy a escribir la palabra Abraham, voy a escribir solo la palabra padre, la palabra Ab. Estos caracteres son arameos, pero que escriben un idioma hebreo. En arameo, padre o papá se dice Abba. En hebreo se dice Ab, son idiomas hermanos. El hebreo no tiene caracteres propios, sino que toma los caracteres del arameo y pues los usa, ¿verdad? Y el tercer idioma en el cual se escribió la Biblia, sobre todo, fue la revelación que conocemos como el Evangelio. La revelación del Evangelio fue escrita en griego. Solo quiero hacer la salvedad, y esto ya es un recordatorio, que aunque fue griego, y los estudiosos le llaman griego koiné, más que un griego koiné, fue un griego judaico, es decir, un pensamiento judío del primer siglo, un pensamiento semítico, un pensamiento hebreo, pero en idioma griego, ¿verdad? Es como que yo ahora mismo diga, estando en Guatemala, puchica mucha. Es algo que quizás en España, que es el país que nos dio el castellano, no se entendería, pero que aquí sí se entendería. Más o menos es para hacer una relación, ¿verdad? Lo que quiero que esté claro es que la revelación fue dada con una mentalidad semítica. Entonces, ese es el primer repaso. El segundo repaso es ¿cuál fue la distribución o cuál es la distribución de la Biblia? Porque todos nosotros tuvimos quizás una introducción como se tiene la Biblia hoy o común, pero eso es de 500 años para acá, que son el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, pero realmente la Biblia hebrea y el Evangelio tienen una forma de distribución propia.
Entonces vimos que la Biblia hebrea se formó de un acróstico que se le llamó Tanaj. Tanaj. Las vocales no cuentan en el hebreo porque las vocales son intercambiables, pero en cuestión de consonantes es Torah, que son los primeros 5 libros de Moisés y que se conoce como ley, pero que la palabra Torah no quiere decir ley. Eso es muy necesario aclarar. La palabra Torah quiere decir instrucción, luz. Luego está la segunda letra de consonante de este acróstico, los Nevi'im, que son profetas, y aquí los antiguos del tiempo de Jesús ubicaron libros como Josué, Jueces, Samuel, primero y segundo, Reyes, primero y segundo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y por supuesto los escritos de los profetas conocidos como los profetas menores. Y por último está, de la Biblia hebrea, ¿verdad? Ketuvim, que quiere decir escritos. Cuando Pablo o cualquier otro hace una referencia a las escrituras o a la Biblia, hace una referencia al Tanaj, hace una referencia a esto. Los escritos son los Salmos, los Proverbios, Job, Cantares, Ruth. Si alguien quiere estudiar el detalle completo de esto, con mucho gusto yo hago llegar un listado de estos libros. Y luego, para nosotros, los creyentes en Jesús, los que recibimos la salvación, los discípulos de Pablo, Pedro, los que venimos, está la cuarta parte de la revelación. En hebreo es la Besorá. Besorá quiere decir buenas nuevas, lo que, para no complicarnos, ha llegado a nosotros como evangelio. Y en el evangelio nosotros tenemos los 4 evangelios, el libro de Hechos, todas las cartas paulinas, todas las cartas de Pedro, de Juan, Judas, Santiago, y el libro de las revelaciones de Jesucristo, conocido también como el Apocalipsis. Esos son los idiomas bíblicos. La tercera, no sé si hay alguna pregunta hasta dónde vamos. ¿Vamos bien? Sí, estoy haciendo un repaso de la clase pasada, y luego el tercero repaso que quisiera hacer antes de empezar, para tenerlo claro, era las palabras hebreas que se traducen como Dios. Las palabras hebreas que se tradujeron como Dios. En griego del evangelio solo hay una palabra, Theos, que se traduce como Dios, pero en el Tanaj hay 3 palabras que normalmente se traducen como Dios. También una nota curiosa: en el año 135 se levantó un hereje conocido como Marción del Ponto. Marción del Ponto era un obispo que se levantó en una de las iglesias de Asia, no recuerdo en cuál, y él propuso que había 2 dioses, uno del Antiguo Testamento, y le llamó Antiguo Testamento. La idea de Antiguo y Nuevo Testamento es de Marción del Ponto, que se declaró como hereje, y lo era porque él habló de 2 dioses, Jesucristo, que era bueno, y el Dios del Antiguo Testamento, que era malo. Las iglesias posteriores desecharon las herejías de Marción del Ponto, pero se quedaron con los nombres para hacer una distinción, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero que sepan que esa terminología previene de una persona de muy dudosa reputación. O sea, es más correcto hablar de
Tanaj y Evangelio que de Antiguo y Nuevo Testamento, aunque pues tampoco tengo ningún problema que se le diga así. Quizás una mejor forma de interpretarla sería el Testamento de los Antiguos y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, lo prometido entonces es ver las tres palabras en hebreo y sus significados que se usan como Dios. Primero que nada, entender que hay tres palabras. Las voy a escribir, voy a borrar esto. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver en la cámara? Sí, ok. Perdonen que vaya tan rápido, pero esto es de alguna manera un repaso. Hay tres palabras entonces que en el hebreo traducen Dios. La primera es la palabra El, la segunda es la palabra Eloa y la tercera es la palabra Elohim, que esta es la más común, Elohim. Lo que es muy importante notar es que las palabras no definen, por lo menos esta y esta, no definen una persona, sino definen un concepto teológico. O sea, nosotros pensamos en Dios y pensamos en un ser, pero en el idioma bíblico, esta primera y la tercera palabra no definen una persona, definen un concepto teológico. Por ejemplo, en Génesis 16:13 encontramos que Agar, me parece que es la que dice, tú eres el Roy, tú eres, y luego te dicen el Dios de la vista o el Dios que ve. Entonces, más que nada, él es como un adjetivo, como un título que da una connotación propia del ser, ¿verdad? Eres el que ve. Y luego, quizás la más famosa, en 17:1 de Génesis dice, anda Dios, dice, a la edad de 199 años, el Señor, que es las 4 letras, el tetragramón. Otro día vamos a ver qué es eso, porque eso es un concepto un poquito más difícil de explicar. Dice, se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, y la palabra ahí es El Shaddai, el Dios Todopoderoso, El Shaddai, traducen como Dios con apellido, ¿verdad? Dios con apellido, es Dios Todopoderoso, Dios que ve, Dios que ayuda, hay otro, y así, etcétera. Esa es la primera palabra, El. La palabra Eloa, entonces, en la lengua semítica sería, sí, quizás la palabra que más refleja la divinidad, es decir, es la palabra más cercana a Dios, como lo entendemos hoy en el siglo XXI. Muy bien, y luego está la palabra Elohim, que es la palabra que más veces se traduce como Dios en el Testamento de los Antiguos. Elohim, la palabra Elohim, no es que significa Dios. Y dijimos que tiene una de 4 connotaciones. Buscando todas las veces que aparece en la Biblia la palabra Elohim, que esta palabra es la que más pasa como teos en el Evangelio. La palabra Elohim quiere decir una de 4 cosas. Número 1, un atributo de Dios. Por eso es muy difícil pensar en la persona cuando se lee la palabra Elohim, porque está hablando de un atributo de Dios. La mayoría de los casos, ese atributo es el atributo de la unicidad de Dios. Dice la Biblia, Deuteronomio 6, versículo 4 o 5, por ahí se escucha, Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es, Él es uno.
Él es uno. Él es uno. Esa es la primera. ¿Una pregunta? ¿No? Ok. Número dos. También en la Biblia se le llama Elohim a los mensajeros de Dios. Los mensajeros espirituales de Dios. Mensajeros espirituales voy a poner. Es decir, la palabra ángel es una palabra que realmente no le hace justicia. Es difícil traducir la palabra ángel, primero porque es un concepto griego. Y en hebreo un ángel nunca dice ángel. Nunca dice ángel, nunca dice arcángel, nunca dice eso. Sino que dice malach, que quiere decir mensajero. O dice ish, que quiere decir varón, pero se está refiriendo a seres espirituales. Les doy un par de ejemplos. Dice que Dios envió un par de ángeles, traduce, a hablar con Abraham porque iban a destruir Sodoma y Gomorra. Bueno, ahí está la palabra Elohim, pero está hablando de dos seres espirituales que se pensaría son ángeles. Eso también es un Elohim, no es Dios, pero es alguien un mensajero de parte de Dios. Son seres espirituales. Un Elohim es un ser espiritual enviado por Dios para hacer una obra, para hacer un mensaje. La tercera figura es una que representa la palabra Elohim, es una figura humana de autoridad. Mira, todo eso quiere decir la palabra Elohim, y es importante que nosotros lo sepamos porque el traductor lo diferencia, nosotros no lo diferenciamos, pero el traductor nos mete ahí el tema Dios, y con Dios lo arregla todo, pero es importante que usted lo sepa. Entonces la figura humana de autoridad especialmente se asignó a tres personas: a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Hay mucha referencia en la Biblia que le llama Elohim a uno de esos tres. Entonces la palabra Elohim también se usa para seres humanos que tienen una figura de autoridad, como lo era, por ejemplo, en algún momento se refiere a David como un Elohim. Y la cuarta forma que se usa la palabra Elohim en la Biblia se refiere a otras deidades, o sea, dioses falsos, dioses con D minúscula, también se les llama Elohim a ellos. También se les llama Elohim. Cuando habla de los dioses de las naciones falsas, también les llama Elohim. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, si vamos a interpretar la Biblia, tenemos que saber que cuando se refiere a Dios, se refiere a uno de sus atributos. Cuando habla de Dios, se refiere a uno de sus atributos. Y les hablé de la unicidad, pero el Evangelio habla de un atributo que quiere decir Elohim más que cualquier otro atributo. Y eso está en 1 de Juan capítulo 4, dice, Dios es amor. La palabra Elohim, cuando ustedes vean en el texto que dice, y Elohim habló o Elohim hizo, es porque Dios está actuando desde su característica, desde su atributo del amor, más que nada. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo. Ahí es Elohim, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue un pequeño repaso de 20 minutos, pero está bien porque así vamos avanzando. Yo sé que a veces los conceptos, por ejemplo, a mí me ha costado mucho repasar una y otra vez y he valorado mucho
Gracias. Si quieres déjalo acá. Te lo agradezco. He valorado mucho la repetición. La Biblia, al igual que las matemáticas, entra por la repetición, ¿verdad? Por la repetición. Bueno, entonces ahora sí vamos a avanzar un poquito. Quiero declarar cuál es mi intención con este estudio. Mi intención es, más que nada, hacer un estudio con el lente hebreo semítico de primer siglo del Evangelio, de la revelación que hay en el Evangelio. Ese es mi lente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero yo hacer un estudio del Evangelio? Porque hay mucho. La cristiandad ha escrito y comentado sobre el Evangelio mucho en los últimos 2000 años. ¿Por qué? Porque quiero hacer uno desde la mística, desde la cosmovisión de Jesús y de sus apóstoles, porque de eso casi no hay nada. Lo que se hizo, y les pongo un ejemplo, fue la palabra Hades. ¿Alguien sabe que ha escuchado la palabra Hades? ¿Sí? La palabra Hades es un concepto griego. Es un concepto griego mitológico que se estableció 500 años antes de Cristo, que era uno de los 3 lugares donde el alma inmortal, según los griegos, iba a parar después de dejar esta vida. Los griegos creían en 3 lugares: Elíseos, por eso hay un lugar en París que se llama los Campos Elíseos; el Tártaros, que se traducido de mejor manera es purgatorio, que era el Tártaros, que es un lugar de tormento. Entonces, Elíseos, Campos Elíseos, para ellos era el lugar en donde estaban los dioses y ellos iban a pasarla bien ahí. Tártaros era un lugar de sufrimiento. Y el tercer lugar, el tercer concepto, era el concepto del Hades. El concepto del Hades. Y ese concepto pasó al cristianismo como infierno, pero que en el concepto griego era un purgatorio. Era un purgatorio. El judaísmo tomó estos conceptos y entonces pasó como un purgatorio. Hasta el día de hoy en el judaísmo se tiene la creencia de que un judío, cuando parte de este mundo, si fue recto y perfecto, porque ellos se lo ganan por obras, se va al seno de Abraham, que ellos hicieron la equivalencia con Elíseos. Si no fue tan bueno, se va al Hades o al Sheol. Ellos hicieron esa equivalencia, que es purgatorio, y que pasa un tiempo ahí purgando sus penas, o bien su familia aquí empieza a hacer obras de caridad para pasarlo al seno de Abraham. Esa es una creencia que todavía al día de hoy se tiene, ¿verdad? El punto de este estudio es entender eso para poderle dar una correcta interpretación. Y Tártaros, que era un lugar de sufrimiento. En la parábola de Jesús, el rico y Lázaro, ¿se acordarán ustedes? Jesús lo explica muy bien, pero cuando lleguemos ahí lo veremos. Digo yo que si Dios nos presta la vida, tal vez llegamos a esa parte de Marcos, no sé dónde está, en unos 7 años, porque hay mucho trabajo que hacer. Pero lo bueno es ir seguros, lento pero seguros. Ok, entonces mi intención es estudiar el Evangelio. Esa es mi intención, esa es mi pasión, pero desde la cosmovisión
no occidental, no griega, sino de la que los discípulos de Jesús tuvieron del Evangelio como fue dado, es decir, desde una cosmovisión hebrea, judía del primer siglo, que aclaro, nada tiene que ver con la judía de hoy. La cosmovisión judía de hoy es muy diferente a la cosmovisión judía del primer siglo. El judaísmo ha sufrido muchas revoluciones y cada vez ellos, especialmente en la Edad Media, han ido distanciándose del cristianismo y de la idea de Jesús. Ahora, entonces, siguiendo con esta intención, ¿alguien sabe cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento? ¿Alguien sabrá cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento? Yo sé que el que tienen primero es Mateo, pero ese no fue el primer escrito. Yo estoy hablando cronológicamente. ¿Cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento? Bueno, pues por eso tenemos que estudiar Biblia. El primer escrito del Nuevo Testamento fue la carta según Jacob. Y nos quedamos casi igual. Ha llegado a nuestros días con el falso nombre de Santiago, Santiago, Santiago. Pero esa carta de alguna manera que fue escrita por este Santiago, por Jacob, fue un escrito muy peculiar, y usted lo puede leer, con una cosmovisión muy corta, muy específica. El segundo escrito del Evangelio, ¿alguien sabe cuál fue? Si no sabían el primero, seguramente no saben el segundo, así que nos vamos a ahorrar el tiempo. Fue la carta de Gálatas. La carta de Gálatas. Y la carta de Gálatas me interesa porque ahí, más que en cualquier otra carta, usted puede encontrar las bases teológicas del Evangelio. Mi intención es llegar a estudiar lo que Pablo dijo en Gálatas. No vamos a empezar hoy, porque tengo que hacerle una introducción. Solo he de decirle que si usted va a leer la carta de Gálatas ahorita, no hay otro escrito en el Nuevo Testamento que parezca tan antijudío como ese, pero porque está mal traducida y mal comprendida. Entonces, lo que yo quiero ir haciendo con nosotros en este estudio es meternos en la historia y en el contexto de la carta. ¿Por qué? Es muy difícil, por ejemplo, a los que somos guatemaltecos, seguramente hemos oído de Jorge Ubico y de cómo en el tiempo de Jorge Ubico la cosa era tan diferente, ahora no había crimen, toda la cosa, pero son leyendas. Realmente quisiéramos nosotros entender qué pasó en Guatemala en ese entonces, tenemos que ir a meternos a los archivos históricos para entender a Jorge Ubico y sus pros y sus contras. Seguro que tenía ambos, ¿verdad? Pero a nosotros nos llegan, leyendas, ¿verdad? Hay una leyenda de que soltaban a los presos y cuando salían corriendo les disparaban por la espalda. No, eso es cierto. Saber, hay que estudiarlo. Entonces, esa es más o menos la intención de entrarle a Gálatas como escrito de Pablo, que lo escribió con una mentalidad judía. Pablo escribió con una mentalidad judía del primer siglo. ¿Por qué digo yo eso? Bueno, no lo digo yo, lo dijo él. Estudió más de 20 años con Gamaliel. Eso es el equivalente hoy a un par de doctorados. Pablo fue financiado para estudiar con Gamaliel. Él tenía una mentalidad judía, pero también tenía una cosmovisión que el judaísmo no tenía. ¿Y cuál era esa? Pablo no nació en Judea, Pablo nació en Tarso. Pablo tenía vecinos gentiles.
Pablo era el instrumento indicado por Dios para llevar el evangelio a todos. ¿Por qué? Porque no miraba a los gentiles como sus enemigos, como en Judea sí los miraban. Pero desde una plataforma teológica bien centrada. Entonces, Pablo, según el libro de Hechos, si usted lee a Pablo según Hechos, y cuando estemos leyendo Gálatas vamos a leer varios capítulos de Hechos, varias porciones de Hechos. Siempre que Pablo llegó a algún lugar, ¿a qué iglesia fue? Cuando llegaba a Corinto, ¿a qué iglesia iba Pablo? Nunca fue a la iglesia de Corinto. Pablo iba a la sinagoga de Corinto. Pablo iba a la sinagoga de Éfeso. Pablo iba a la sinagoga. Si usted lee a Pablo, Pablo va siempre a sinagogas cuando usted lo lee en Hechos. Probando, 1, 2, 3. Muy bien, perdón, ya estamos de vuelta, nos quedamos sin batería. Entonces decía yo que Pablo siempre fue a sinagogas. Ahora, ¿qué era una sinagoga? En el primer siglo, sobre todo fuera de Judea, había una palabra para definir la sinagoga. Le voy a poner la palabra griega. No sé si es con 2K, voy a poner con 2K. ¿Qué dice ahí? Eclesía. Eclesía es la palabra griega de donde viene la palabra castellana de iglesia. Eclesía es la palabra griega de donde viene la palabra iglesia. Pero en el primer siglo, indicaba una reunión y también se aplicaba a una sinagoga. Si habláramos en el primer siglo, los judíos iban a la iglesia, es decir, a una sinagoga. Era una palabra que significaba eso. Así que cuando Pablo escribe a las iglesias de Gálatas, no escribía a un grupo separado del judaísmo mesiánico, es decir. Ahora tengo que aclarar la palabra mesiánico, porque en el siglo XXI se entiende una cosa muy distinta de lo que se entiende en el siglo I de mesiánico. ¿Qué era el judaísmo mesiánico del primer siglo? Fueron los primeros judíos que creían en toda el Tanaj, en la Torá, los profetas y los escritos, que entendieron el mensaje de fe a través de Jesús, pero que nunca dejaron de creer en toda la Biblia. O sea, eran judíos que creyeron en la salvación por medio del Mesías Jesucristo. Esto era en el primer siglo. Hoy, si usted oye la palabra mesiánico, usted va a encontrar ahí de otras razas. Es completamente absurdo y completamente falso. Por lo menos para los estándares del primer siglo. Entonces, lo que quería establecer más que nada era que la palabra sinagoga y la palabra iglesia eran palabras sinónimas en el primer siglo. Eran grupos de personas que creían en el Dios de Israel,
guardaban todos los mandamientos, pero también creían en Jesús como el Mesías. Todas y sin falta, todas las congregaciones, todas las sinagogas que Pablo levantó, eran sinagogas que tenían judíos mayoritariamente y gentiles. Lo que pasa es que en el siglo, a finales del siglo I y a principios del siglo II, la cantidad de gentiles que empezó a entrar fue muy grande y los judíos se fueron yendo de estas sinagogas, y esto por problemas políticos, que eso lo vamos a ver no hoy, pero en un estudio muy pronto, porque eso es parte de la historia. Ahora, entonces Pablo siempre va con los judíos. Si usted lee a Pablo en Hechos, siempre va con los judíos. Siempre su mensaje fue a ellos primeros y luego a los gentiles. Y usted ve a Pablo que dice, ya no voy a ir con ustedes a los judíos, me voy a ir a los gentiles. Va a la siguiente ciudad y lo primero que hace es ir a visitar una sinagoga judía. El libro de Hechos así está construido. Entonces, yo quiero sentar dos puntos de partida histórica para entender la revelación del Evangelio o del Nuevo Testamento. Número 1, ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los que leemos en la Biblia tenía la intención de formar una nueva religión. Si estudiamos la historia, el cristianismo se formó en el siglo II, y ya lo veremos, pero ninguno de ellos tenía como intención formar una religión. Cuando en Antioquía se le empieza a llamar cristianos a esta congregación, eran judíos mayoritariamente que habían creído en el Mesías Jesús y algunos gentiles. Entonces Pablo, cada vez que llegó a una sinagoga puramente judía, si usted lo lee, usted lee el libro de Hechos y quizás es bueno que lo veamos. Le invito, no lo cargo acá, pero si usted puede abrir su Biblia en Hechos, vamos a buscar alguna cita que nos lleve a ver esto. Ahorita les doy alguna cita, quizás esto es bueno que lo vayamos viendo. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice que en la congregación mesiánica, iglesia, sinagoga que estaba en Antioquía, había profetas y maestros: Bernabé, judío; Simón, judío; Lucio, gentil; Manaén, judío, que se había creado con Herodes el tetrarca; y Saulo, judío. Mientras ministraban al Señor, él dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo, verso 2, para la obra que los he llamado. Oraron, ayunaron y los enviaron. Dice la Biblia: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. El primer viaje misionero fue para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios. ¿En dónde dice? En las sinagogas. Si usted lo busca en griego, sería muy bueno verlo en griego. Estoy seguro que es bueno. ¿Para qué esperar? Veámoslo aquí. Sí, dice sinagoga. Sinagoga. Muy bien. En las sinagogas de los judíos. Estaba leyendo el verso 5. 14. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo, el sábado, un día como hoy, entraron en la sinagoga y se sentaron. Sinagoga, otra vez. Y Pablo predica
allí. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera. Y si usted busca, esto es recurrente. De hecho, muchos años después, capítulo 28 de Hechos, último capítulo de Hechos. En el versículo 17, Pablo está en Roma, está preso, está en su último, y de todos modos, 3 días después de haber llegado a Roma, convocó a los principales de los judíos. Pablo nunca dejó de ir a los judíos. Cuando se reunieron les dijo, el punto que yo quería que usted viera hoy era que Pablo iba a los judíos. No es que Pablo pusiera su campaña, su tienda de campaña, hiciera una cruzada evangelística. Pablo iba a las sinagogas de los judíos con un mensaje para judíos. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje de Pablo era: no es por obras, ya vino el Mesías. Sintetizado, el mensaje del Mesías era un mensaje muy apreciado en el primer siglo. De hecho, los judíos de todo imperio esperaban al Mesías. Les aseguro que más de lo que nosotros esperamos el retorno de Cristo Jesús, más que el agua de mayo. Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, que se dice que fue secretario de Tito en la destrucción del primer templo en el año 70, narra que entre el -6 y el año 66, -6 antes de Cristo y 66 después de Cristo, hubo en Judea, en Jerusalén, en Judea, 24 grupos de personas que proclamaron un Mesías, incluido Jesucristo de Nazaret. O sea, históricamente hablando, hubo cada 2 y pico años aparecía una persona diciendo: yo soy el Mesías. Así que, ¿qué era lo que más esperaban las comunidades a las que Pablo fue? Que apareciera el Mesías. Cuando Pablo llegaba y decía: soy judío y tengo un mensaje que predicar acá, usted ve que siempre le dieron el tiempo a Pablo. Cuando Pablo terminaba su mensaje, algunos judíos creían, algunos no creían. Los que no creían armaban una revuelta, se agarraban no se agarraban, agarraban a Pablo, a veces violentamente, lo sacaban, lo echaban, y Pablo se iba a otro lado. Pero Pablo nunca dejó de ir a los judíos. Entonces, cuando Pablo llegaba, el principal de la sinagoga, no sé qué nombre tenía, porque el nombre rabino es muy reciente, 1600 años pero no era nombre del primer siglo. Cuando Pablo llegaba a la sinagoga, Pablo decía: yo tengo un mensaje, y el mensaje es Jesucristo de Nazaret. Él es el Mesías. Yo le pregunto, si Pablo hubiera ido creando una nueva religión, ¿le hubieran dado el púlpito? ¿Le hubieran dado espacio para predicar? Pongámoslo en nuestros, ¿cómo se llama? Viene un pastor aquí, me dice: pastor, quiero predicar. Y más o menos, ¿usted sobre qué cree, hermano? Pues yo no creo en Jesús, yo creo en el Mesías Huaxantung. Voy a poner un nombre, por poner un nombre y no ofender a nadie. ¿Usted cree que va a predicar en esta iglesia? Por supuesto que no. Entonces, Pablo fue a las sinagogas desde una cosmovisión judía. Si Pablo hubiera ido creando una nueva religión, ¿le hubieran dado el púlpito? ¿Le hubieran dejado entrar? No. El problema era que al final muchos no recibían la palabra de Pablo acerca de Jesús, el Mesías. Pablo nunca se vio a sí mismo creando una nueva religión,
sino que él anunciaba la fe de Israel y la ya venida de Jesús de Nazaret, el Mesías, a todo el mundo. Esto es importante que nos lo aclaremos a la hora de leer el Evangelio. Ahora bien, hay otro factor histórico importante, y yo voy viendo que me quedan 15 minutos, así que voy a tratar de correr un poquito, si no, no va a terminar todo lo que tenía presupuestado hoy. Pero cuando Pablo llega a las sinagogas, es muy importante discutir qué fue lo que Pablo vio. Si usted va a una sinagoga hoy en día, usted se va a dar cuenta que el judaísmo es una religión muy cerrada, es decir, no admiten de otras fes. Ellos no son proselitistas. Nosotros los cristianos somos muy proselitistas. Nosotros queremos ganar y alcanzar. El judaísmo no es así. Pero en el primer siglo no era así. En el primer siglo, desde el -2, las sinagogas estaban abiertas porque ellos sí tenían claridad en que tenían que ser la luz del mundo. Así que vamos a ver más o menos de qué estaban compuestas las sinagogas del primer siglo. Todo esto es muy importante y le va a ir haciendo sentido a usted cuando ya entremos a Gálatas, pero ahorita estamos poniendo pura introducción. Yo digo que a Gálatas vamos a llegar en unos 5 o 6 estudios. Bueno, las sinagogas entonces del primer siglo no eran como nuestras reuniones de domingo, que aquí viene y usted se siente donde usted quiera y no pasa nada. En algunas iglesias cristianas de la actualidad separan a los hombres de las mujeres. No sé si ustedes sabían eso, pero quizás esa es la separación más grande que se ve. En el primer siglo no era así. En el primer siglo las sinagogas estaban seccionadas en 3. Entonces, habían, número 1, dice judíos de raza, ahí se me salió a mí el raso, judíos de raza. Estos eran llamados justos. Y voy a hablar de Chipre, que fue la primera sinagoga donde Pablo fue. Ahí había judíos. El judío se empezó a ir de Judea unos 250 años antes de Cristo. De hecho, la comunidad de Alejandría, Alejandro Magno fundó una ciudad en Egipto que le llamó Alejandría, y esa ciudad tenía más de 500,000 judíos en su apogeo. El judío se empezó a ir por razones económicas mucho antes de la destrucción del templo. Se empezó a ir. Y entonces lo que hacían los judíos era formaban casas de estudio, sinagogas, para estudiar la palabra de Dios. Estos judíos se les llamaban judíos de raza. Eran los judíos y ellos tenían la primera sección. La segunda sección era para los Ger Sedek. Si tiene duda de cómo se escribe, ahí está en las pantallas para los que lo visualizan por internet. Si hay alguien conectado por internet, te agradeceré me lo haga saber y yo los saludo. Ger Sedek. Ger Sedek. Esto quiere decir prosélitos de justicia. Prosélitos de justicia. ¿Y qué eran estas personas? Estas personas eran conversos a la fe de Israel y se les llamaba judíos y tenían todos los derechos de los de la primera línea, pero no habían fundado la comunidad, no eran judíos de raza, sino que habían
se habían hecho al judaísmo. ¿Y cómo se convertían al judaísmo? ¿Cómo se convierte uno a la fe de Israel? ¿Me puede usted levantar la mano y decir cómo dice la Biblia que hay que convertirse a la fe de Israel? No hay una instrucción bíblica que diga cómo convertirse. Los rabinos pusieron dos requisitos. Uno, a las mujeres: báñese, mikve. La mujer se tenía que meter en una pileta, era una pileta con ciertas regulaciones, así como lo dice el testamento de los antiguos, cuando la mujer termina sus 7 días de menstruación. Entonces ellos la metían a las mujeres, y cuando salían, ellas dejaban la idolatría y se dedicaban solo al Dios de Israel. Eso era para las mujeres. Esa es la idea de Juan el Bautista y la posterior idea de lo que Jesús dijo para nosotros cuando nos habló del bautismo, la figura del mikveh. Para los varones era un poquito más complicado. Ellos tenían que circuncidarse. ¿Cómo se convertían? Se circuncidaban. ¿Es bíblico? No. Fue una regulación que se puso para convertirse a la fe de Israel. ¿Cuál es el problema de la circuncisión en el primer siglo antes de Cristo, siglo II antes de Cristo, siglo III después de Cristo? Que una buena infección y aquí se acabó todo. Entonces, esta era gente muy valiente, hombres que se habían hecho judíos circuncidándose. Y aquí es muy importante que nosotros leamos un pasaje, y yo quiero invitar a las personas a abrir su Biblia en Génesis capítulo 17. Si hasta aquí voy a llegar, me voy a dar por satisfecho viendo los componentes de las congregaciones del primer siglo. Pero Génesis capítulo 17, en las pantallas está, yo lo voy a ir leyendo. Escogí la Reina Valera 60 como versión. Si usted tiene su Biblia, ábralo. Debería de traer su Biblia acá, en teléfono o en papel. Y su Biblia de papel la debió haber traído hoy, porque le vamos a hacer una corrección a la Biblia, como se la tradujeron. Le vamos a hacer una corrección. Capítulo 17 de Génesis. Ustedes en casa, por favor, abran la Biblia en el capítulo 17 de Génesis, porque no tenemos una forma como les salga en pantalla a ustedes. Así que sigan la lectura con nosotros. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué va a hacer Dios en este momento? Va a detallar el pacto. Esta escritura es el pacto con Abraham, el pacto que siglos después Pablo dice que nosotros entramos en ese pacto. Nos conviene entender bien cuál es ese pacto. Sigamos leyendo. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. 2 puntos debería decir ahí. Alguien puso coma. Serás padre de multitud de naciones. No serás llamado Abraham, versículo 5, sino que tu nombre será Abraham, porque te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones en gran manera. Y de ti saldrán reyes. Dios le está hablando a Pablo que en él va a Abraham, que primero su nombre ya no va a ser Abraham, sino que ahora va a ser Abraham, padre de muchos pueblos. Ese fue el pacto que iba a injertar no a todas las familias de la tierra, sino a cualquier familia de la tierra.
en Abraham. Ese fue el pacto. Versículo 7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, no solo con él, sino con su descendencia después de ti, por algunas generaciones. ¿Dice así? No, por todas sus generaciones. ¿Por pacto qué? Eterno. Y aquí viene la parte más importante, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Voy a ver qué palabra de Dios usa ahí. Entonces, ¿me puede recordar cuál es ese versículo? El 7. Estoy revisando Génesis 19, 7. 17, perdón. 7. En hebreo dice, para ser para ti como Elohim, es decir, traducen como Dios, pero está hablando de un atributo de Dios, el amor, de amarte para siempre y después para toda tu descendencia. Entonces el atributo que habla ahí es Elohim. Ahora vuelvo a la lectura. Versículo 8. Mire, todo esto es hermoso, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Pero ahorita ya es un agregado, ya es la tierra de sus peregrinaciones. La parte importante del pacto es que él iba a ser nuestro Elohim. Y ahí, o sea, el amor de nosotros, nos iba a amar, nos iba a injertar en Abraham. Lo que está diciendo es que nos va a salvar. Ese es un pacto de salvación. Es lo que está diciendo. Ahí está la vida eterna, ahí está todo. Y luego dice, a tu descendencia física le daré la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Versículo 9. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto. ¿Y cuál es ese pacto que tenemos que guardar? Que Él sea nuestro Elohim. Nuestra dependencia debe ser en la promesa que Él nos hizo ahí. Tú guardarás mi pacto y también tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10. Pongan mucha atención porque aquí está el meollo del asunto. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todas las Biblias que yo consulté, allí tienen 2 puntos. Ahí están los 2 puntos. La suya tiene 2 puntos. Ana, la tuya tiene 2 puntos. La tuya tiene 2 puntos. ¿Sí? Ok. Ese es un error garrafal. ¿Quién puso los 2 puntos? El que lo interpretó. No están en el original. Y luego dice, lo voy a leer otra vez. Este es mi pacto con ustedes y de tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de sus prepucios, y esto será la señal de ustedes de mi pacto con ustedes. ¿Cuál es el error ahí? Que esos 2 puntos te hacen pensar, porque no dice eso, pero te hacen pensar que ¿cuál es el pacto? La circuncisión. Pero la Biblia no dice eso. Miren ustedes, vamos a cambiar un punto. Ahí. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Punto. Si usted ve un punto ahí, él lo que dijo, este es mi pacto. ¿Cuál? El que ya dije. Si luego pone punto ahí, dice todo, y mira el contexto, todo varón de entre ustedes será circuncidado, serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto, que se circunciden, será la señal de mi pacto con ustedes. El judaísmo dice que el pacto es la circuncisión. La Biblia dice que el pacto es que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, y que la señal es la circuncisión. El cristianismo también lo piensa así. El cristianismo lo ve así, con los 2 puntos. Entonces yo pregunto, ¿por qué nadie se quiere circuncidar? ¿Verdad? Pero no, lo que la Biblia dice es, este es mi pacto con ustedes, tu descendencia después de ti. Ya lo leyó, ya lo dijo, lo hemos venido leyendo.
punto. Y ustedes lo guardarán, punto. Y a partir de ahí dice, todo varón entre ustedes será circuncidado en su carne, de su prepucio, para que no quede señal, que no está hablando de circuncidar una telita del dedo, ni del ojo, ni un chele, ni nada de eso, sino que está hablando del órgano masculino. Y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Es decir, que el hombre, cuando iba a hacer su necesidad fisiológica y tomara su miembro, recordaría ¿qué cosa? El pacto. Que antes de tener relaciones sexuales con su cónyuge, recordaría ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque era la señal. La circuncisión, señores, no es el pacto. Ese era el problema de Pablo. Ya me pasé de mi tiempo, pero quiero terminar la idea de los componentes de la sinagoga. Con eso termino y los dejo. El tercer componente, la tercer fila de la sinagoga, eran los Gertoshab. ¿Qué quiere decir Gertoshab? Quiere decir los prosélitos de la puerta. ¿Y quiénes eran estos prosélitos de la puerta? Era gente que se sentaba cerca de la puerta, porque primero estaban los judíos de raza, luego estaban los judíos que se habían circuncidado, y ya cercanos de la puerta estaban los prosélitos de la puerta. Tenían otro nombre, ahorita le voy a decir cuál era ese nombre, porque está en la Biblia. Perdón, y usted ni cuenta se había dado. Pero solo le voy a decir quiénes eran. Eran gentiles que les gustaban los salmos, les gustaba los profetas, les gustaba la fe, el Dios de Israel. Qué bonitas las fiestas, qué bonito no comer pan con levadura, porque se guardaba todo el pacto de los antiguos. Pero que cuando se veían confrontados con circuncidarse decían: en Chapín, nel pastel. Yo no me circuncido. No los echaban, pero les daban una categoría en tercer lugar de prosélitos de la puerta. Queridos hermanos, esto es lo que Pablo ve, porque cuando llega Jesús a estas congregaciones, muchas personas dicen tienen que circuncidarse para hacerse judíos. No vamos a ver eso todavía. Solo quiero aterrizar en quienes asistían a las sinagogas del primer siglo. Pero estas personas tenían otro nombre. El Gertoshab tenía otro nombre. Se lo voy a poner aquí. Temerosos de Dios. Y termino con un par de escrituras. Hechos 10:1. Hechos 10:1 dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano. Miren la descripción que da de él. Vivía un oficial del ejército romano. Se llamaba Cornelio. Era capitán del regimiento italiano. El tipo era de autoridad, pero iba a la sinagoga. Era un hombre devoto. Eso quiere decir que iba a la sinagoga. Eso quiere decir eso. Y después dice temeroso de Dios. Cuando nosotros en el texto leemos que el hombre es temeroso de Dios, no es que le daba temor, no es que tenía temor de Dios, era su posición en la sinagoga a la que él iba. Igual que todos los de su casa, dice. Y como tal, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia.
Y usted sabe el resto de la historia. Dios manda a un ángel, Jesús manda a un ángel que se le revele a él y que le dice, ve a buscar a Pedro. Y luego va con Pedro y le dice, Pedrito, te han enseñado que no entres en casa de los incircuncisos, pero vas a ir. Y por eso le tiene que hasta poner una visión de animales, para que él, que tiene prohibido entrar en la casa de un no circuncidado, pueda entrar. Y el otro verso, Hechos capítulo 13, versículo 43. Leo la Reina Valera 60. Y aquí estamos hablando del primer viaje de Pablo. Cuando Pablo ya viene y la cosa encuentra alguna resistencia, de los judíos, de la primer fila. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos, ¿a qué se refiere? Se refiere a los judíos de la primera y segunda clase. Y luego dice, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios. Está hablando de cómo le llamaban a ellos, los que se sentaban en el tercer rango de la sinagoga, siguieron a Pablo. Es decir, de los 3 rangos lo empezaron a seguir. Querían saber más de Jesús. Y ellos, a su vez, les instaban a perseverar en la gracia. Queridos hermanos, esta es una pequeña muestra de que no podemos interpretar el Evangelio sin una cosmovisión judía, porque no vamos a entender qué dice. ¿Usted había oído de esto alguna vez? Seguramente que no. Seguramente que no. Muy bien, yo lo quiero dejar ahí.